buenos días, buenas tardes o buenas noches. Seguimos por este medio haciendo el mayor esfuerzo que tenemos con los escasos recursos que disponemos los docentes para, de esta forma, tratar de atender a los estudiantes. Nuestro tema ahora es el mínimo común múltiplo. Ya el estudiante está en capacidad, el estudiante sabe lo que es un múltiplo, sabe lo que es un divisor, sabe descomponer en factores primos, y ahora continuamos con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Bien, mínimo común múltiplo, abreviado M.C.M en minúscula, es el producto de los factores primos, comunes y no comunes, elevados a su mayor exponente. Ejemplo, hallar el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 32. Procedimiento. Primero, tenemos que descomponer en factores primos. Como lo dije previamente, el estudiante ya sabe descomponer en factores primos. Es lo que supone el docente, porque ya le explicó y le sugirió, orientó al estudiante a que ahora la parte que le corresponde hacer a él es la práctica. Le expliqué en clase que esto es un proceso de entender, de comprender, luego ejercitar para asimilar y acomodar en la memoria. Ese es el proceso, ¿no? Entonces vamos a descomponer el 18. El estudiante también se les dijo cuáles son los criterios, los principales. Por lo menos estudiamos 3 criterios de divisibilidad. Y se le orientó, de todas maneras, repase la explicación de descomposición en factores primos. Ya cuando llegamos a este nivel y vamos a seguirnos subiendo los niveles, ya está implícito, se sobreentiende que el estudiante está en capacidad de resolver estos ejercicios. Entonces, vamos a descomponer el 18. El 18 es un número par, se divide entre 2, que es el menor número primo. La mitad de 18, usted realice sus cálculos aparte para que compruebe que 18 entre 2 da igual a 9. 9 no se puede dividir entre 2, no es un número par. Se divide entre 3 porque 9 contiene al 3 3 veces. 9 dividido entre 3 da 3. Y 3 es un número primo que solamente se puede dividir entre 3 y eso es igual a 1. Es decir, que el 18 expresado en factores primos va a ser igual a 2 por 3 elevado a la 2. El 3 se repite 2 veces, por eso es que es 2 multiplicado por 3 elevado a la 2. 18 lo descompusimos en factores primos. Vamos a descomponer el 24. Igualmente, comenzamos a dividir entre el menor número primo. El 24 es un número par, divisible entre 2, su mitad, ¿no? 12 es un número par, se puede seguir dividiendo entre 2. La mitad de 12 es 6. Usted realiza las divisiones aparte. El 6 es un número par, se puede continuar dividiendo entre 2. La mitad de 6 es 3. El 3 es un número primo que solamente es divisible entre 3. Eso da 1. Y el 24 expresado en factores primos va a ser igual a 2 elevado a la 3 multiplicado por 3. Seguimos. Ahora nos toca descomponer el 32. Igualmente, 32 es un número par divisible entre 2. Su mitad, 16. 16 sigue siendo un número par divisible entre 2. Su mitad, 8. 8 es un número par divisible entre 2. Su mitad es 4. 4 es un número par divisible entre 2. Su mitad es 2. Y 2 es un número primo que solo es divisible entre 2 y 1. Entonces el 32 expresado en factores primos quedará como 2 elevado a la 5, porque el factor que se repite es el 2 y se repite 5 veces. Eso expresado como potencia es 2 elevado a la 5. Ahora regresen al concepto, y el concepto de mínimo común múltiplo es el producto de los factores primos. Estos son los factores primos.
el producto de los factores primos comunes y no comunes. Los comunes son los factores que están en los tres números. Los no comunes son los que no aparecen, elevados a su mayor exponente, es decir, los que no aparecen en los tres números. Entonces, el 2 está contenido en el 18, en el 24 y en el 32. Su mayor exponente es el 5, es decir, 2 a la 5. El 3 no está contenido en el 32, pero el concepto dice que yo debo tomar los factores primos comunes y no comunes elevados a su mayor exponente. Es decir, entonces el mínimo común múltiplo será 2 elevado a la 5 multiplicado por 3 elevado a la 2. Debemos calcular eso. Sabemos que 2 elevado a la 5 es 32 y que 3 elevado a la 2 da 9. 32 por 9. Entonces el mínimo común múltiplo será igual 32 por 9 da 288. Esto quiere decir que es el menor múltiplo común a 18, 24 y 32. Usted comprueba que el 288 contiene al 18 dividiendo 288 entre 18. Comprueba que el 288 contiene al 24 dividiendo 288 entre 24. Y comprueba que el 288 contiene al 32 dividiendo 288 entre 32. El resultado, el cociente, le indicará cuántas veces contiene el 288 a cada uno de esos números. Seguimos. Máximo común divisor. El mayor divisor común de los números, de 2 o 3 números o más, ¿no? Es el producto de los factores primos comunes. Únicamente los comunes elevados a su menor exponente. Ejemplo, del anterior, hallar el máximo común divisor de 18, 24 y 32. Procedimiento, igual descomponemos en factores primos. El 18 dividido entre 2 da 9, 9 dividido entre 3 da 3, 3 dividido entre 3 da 1. El 18 expresado en factores primos será 2 por 3 elevado a la 2. Descomponemos el 24. Como lo hicimos, es el mismo que hicimos anteriormente, ¿no? 24 dividido entre 2, mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3 y 3 divisible entre 3 porque es un número primo. Esto expresado en factores primos es 2 elevado a la 3 por 3. Descomponemos en factores primos el 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Y 2 es un número divisible entre 2 porque es un número primo. Expresado en factores primos es 2 elevado a la 5. Ahora el concepto de máximo común divisor me dice que es el producto de los factores primos comunes. Únicamente los comunes. Elevado a su menor exponente. Comunes, el 2. 2 a la 1, 2 a la 3, 2 a la 5. El menor exponente es 1. Por lo tanto, el mayor divisor común de 18, 24 y 32 es el número 2. El estudiante lo comprueba dividiendo 18 entre 2. Si la división le da exacta, es correcto. 24 entre 2 y 32 entre 2.